pues aquí estamos de nuevo como cada semana, cada viernes echando chelita y hablando de diversos temas enfocados, bueno, hasta el momento la mayoría de biología, pero pues bueno, ya vamos a estar teniendo otros temas. Y bueno, el día de hoy, yo creo que ya vieron aquí a uno de... a un mágico invitado. Mágico. ¿Cómo debe ser? Tenemos aquí a nuestro amigo y maestro Como Chemita. muchos lo conocemos, el Chemístocles. Y bueno, no sé si se acuerde, pero ya había estado con nosotros de forma virtual. Fue creo el primer episodio virtual. El primero virtual. Ajá, en enero. Y pues bueno, aquí está ahora acompañándonos ya de forma presencial. Y pues hoy traemos un tema pues interesante que yo creo Como que todos, les va a ¿no? gustar, sí. Y el tema de hoy son árboles nativos de Morelos, principalmente, y pues Chemita, que es la persona indicada para hablarnos de este tema. Pues, cuéntanos, Chema, ahora qué andas compañeros, chambeando. pues sí, pues qué gusto estar con ustedes, obviamente, Sí, en nuestro equipo de trabajo. Es importante todo esto, estar de regreso aquí, no solamente una escapada, sino ya ser parte, estar de regreso después de una ausencia de varios días, pero ha sido interesante y precisamente estamos retomando un proyecto que tenemos grande. Como recordarán ustedes, nosotros estamos trabajando en selva baja caducifolia, un tipo de vegetación, particularmente en la vegetación de Morelos, ¿no? Yo creo que ya han hablado varios temas o varios sobre eso. Ajá. Entonces, pero muchos, o en el trabajo, así como Panchito, por ejemplo, como aquí los compañeros y varios que no están aquí, pues hemos trabajado con árboles en sí. Con diferentes cosas, arbustos, árboles y demás, pero particularmente los árboles, porque tienen una bondad. Yo hace varios años, cuando empecé a estudiarlos, me di cuenta de que precisamente, a diferencia, por ejemplo, de animales en general, los podías ver, los podías palpar y, por ejemplo, una hierba, más las anuales de repente están y ya de repente ya no, el año que viene pues ya no están, ¿no? Entonces como que por meses tendrías que estudiarla y demás, pero un árbol, ahí está, ¿no? Y esa es una de las cualidades que tienen precisamente los árboles, ¿sí? Entonces, para el tipo de vegetación donde se encuentres, para cualquiera está interesante el conocerlos, ¿sí? Porque entonces no se mueve como los animales, ¿no? No está moviéndose y tener que seguirlos y demás, como las mariposas, por ejemplo, como hacer estudios de aves, como hacer estudios de murciélagos, de reptiles y de otros grupos, ¿sí? Entonces, como que es interesante el tenerlos, ¿sí? Modelos, hay varios tipos de vegetación, supongo que ya también han hablado de ellos, pero particularmente se conocen dos. Los que están en la parte norte, equivale a lo que es Cuernavaca, por ejemplo, la entrada de Huitzilac, Lagunas de Zempoala como municipios. Te vas a la zona de Tepoztlán. Tepoztlán es interesante porque tienes tipos de vegetación de bosque y de selva baja, lo que nosotros le llamamos trópico seco, y te vas rumbo al Popo, ¿no? Que está la zona, a ver, recuerden ustedes, participen también, ¿qué más hay ahí en esa zona de Totolapan, por ejemplo? Tetela del Volcán, que ya está pegadito al volcán precisamente, Tlalnepantla, hay todas esas zonas que ya son de lugares templados, y ahí tienen grupos o árboles o formas biológicas, especies interesantes, como son los pinos o todo ese grupo de especies de pinos, y los encinos, por ejemplo, que serían como que los más característicos. Y ya recuerden que allí tenemos ahora sí la parte que empieza de Cuernavaca para abajo, los que conocen, entonces hacia el sur de Morelos y ya lo rico, lo que estudiamos nosotros, ¿no? La selva baja caducifolia o bosque tropical caducifolio, que son los dos nombres más conocidos, ¿no? ¿Cómo ven? Sí. Y todos. Ya me quedé así, Ya me necesitábamos aquí. Quedé. Era ese invitado que no sabías que necesitabas. Sí, Pero... y fíjense que hace años, cuando empezamos a hacer estudios de árboles, y en la materia de biología evolutiva empezamos a hacer estudios con los estudiantes que iban llegando, y ahí fue donde conocimos a Panchito, por ejemplo, aquí al compañero Chinito, aquí mi amigo Gea llegó antes, pero pues él era el divo realmente, ¿no? No sigue siendo, ¿no? Del grupo, porque él era el que sabía, ¿no? A grabar y todo eso. No, eso fue otra cosa. ¿No? Ese día no fui a la ¿Fue después? Sí, fue después. Ah, bueno, pues ya agarramos, ¿no? Por esa época. Estaba grabando otras cosas ahí en las habitaciones. Yo no fui.
Y lo interesante, o lo que ustedes saben o deben saber de selva baja caducifolia, es que sus componentes, precisamente, hay una riqueza mayor que de especies que un bosque, por ejemplo. Ajá. Bueno, de hecho, Pero- por eso nosotros utilizamos más el término selva baja que bosque, ¿no? Aunque como lo dijiste, efectivamente. es sinónimo, Sí, pero claro, preferimos sí. utilizar el término selva baja caducifolia que bosque tropical caducifolio justo por eso, ¿no? Por Sí, lo que sí, estás aunque mencionando. muchos grupos utilizan el bosque tropical caducifolio, y precisamente una selva tiene una mayor cantidad una riqueza mayor de especies, Ujú. y por eso nosotros nos quedamos precisamente con el de selva baja Depende del caducifolia. autor, ¿no? Sí, sí, va a depender, y pues no están peleados, ¿no? Pero sí, Sí, claro. sí, esa es una de las razones, ¿no? Baja precisamente porque, aunque la definición dice que los árboles van como de 8 a 12 metros y varían mucho, Varía, ¿no? dijera O sea, Chema. varía, dirían mis amigos, ¿no? Pues nuestra selva realmente es bajita, ¿no? Sí, yo creo que sí hay de 6 metros, 8 metros, 10 metros. Obviamente sí hay árboles, por ejemplo, los amates, por ejemplo, Sí, que están en las sí. barranquitas, que sí tienen sus 15, Las 18, euforbias, 20 ¿no? metros. Bien Las euforbias, bonitas. pegahuesos, Las se le llama, ¿Las ¿no? Guayacán? El pegahueso, güey. El claro, pegahueso. ¿no? Pegahueso. Sí, y varios árboles, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, pierden sus hojas. Y esa es una de las características que a mucha gente no les favorece, las que no conocen tanto la vegetación como nosotros, no les favorece porque llegas en una época seca que realmente son de 6 a 8 meses al año, entonces llegas y está todo seco y así como, ay, no manches, ¿qué especie Ujú. es? Pero pues obviamente la experiencia que tenemos de trabajar en campo continuamente y dices, pues déjame a mí las difíciles, ¿no? Entonces ya llegas y ves características que no se ven, hasta la forma de los árboles. Siéntate, papá, mientras tamaño, cambiamos sí, los ¿no? árboles. Sí, ¿no? Sí, decía, siéntense ahorita. Y ha venido gente, precisamente amigos nuestros, colectores de diferentes lugares, por ejemplo la UNAM, y así como que, como nosotros ¿A decimos, poco pues, sí, ¿y no? quién más que nosotros nos reconocemos ¿Quién a si no, selva no? baja con caducifolia, ¿no? ¿Quién si no? Ajá. Y entonces esa es una virtud de poder ver las especies, y ahí no es como que de repente se mueve, ¿sí? Entonces lo que está ahí está, ¿sale? Y lo Y que es no por está, eso, pues, lo que no no está. está, pues no está. Por Como cuando haya. que es un pensamiento bien, Bien filosófico. bien filosófico, ¿no? Como que dije, Chema 2021. Sí, como no. Ay, ahí anda el Juanito, ya vieron, andamos Sí. en nuestro set remodelado. Sí, sí, sí. Ah, por cierto, ¿no? Sí. Comentamos. Está acogedor todo esto, ¿no? Primer capítulo en el set, ya. En el nuevo. Y pues siguiendo con esa temática, entonces nosotros, precisamente cuando vamos a colectar en la época que sea, llevamos evidencia de la presencia de las especies. Y por eso se vuelve bien, bien importante para hacer otro tipo de estudios, ¿no? Que podemos ir viendo. ¿Qué pasó, Chinito? No. ¿Qué te no. preocupa? Está enamorado con la plática. Sí, ¿eh? No, es que no le di Star, güey, al crono. El Chemito. Ahora somos vamos, güey. Yo pensé que ya me estaba agachado, porque ya córtenle, quítenle la pila. Ya. ¿De dónde se apaga el Chemita? Sí. Pues es que creo que es un pinche tema bien interesante, la neta, y escucharte, Chemita, siempre es una delicia, así como no. Hace rato precisamente teníamos una plática ahí de la comidita, ¿no? Precisamente de la diversidad biológica y demás cosas, los proyectos que se han hecho a nivel estatal y particularmente a nivel nacional, ¿no? Y hablamos de la complejidad, de la necesidad de más botánicos, de seguir los trabajos que ya se han hecho importantes, como es lo que es precisamente la flora de México, ¿sí? Que equivale a conocer o a tener todas las especies en un compendio, ¿no? De que existe. O sea, el óptimo Sí, es sí. precisamente que pudiéramos Y- tener las especies Y reales. creo que es algo bien criticado por ahora sí que la nueva escuela. No digo que ya sea bien pinche old school, pero siento que la formación que he tenido o la que hemos tenido nosotros nos ha enseñado la importancia realmente de este tipo de trabajos. Pero muchos chavos que dicen como de, güey, estás haciendo trabajos que se hicieron en, no sé, 1800. Y dices, sí, pendejo, pero pues es algo que se necesita realmente. O sea, Sí. es un punto de partida para muchísimas cosas. Y muchísimas. justo, bueno, lo que platicábamos, Chema, en la comida, de que, ¿sabes? Ya está un trabajo, pero dices, ¿hace cuánto tiempo lo hicieron, no? O sea, hay que actualizarlo, porque Sí. si en ese momento tuvieron unos errores y hoy en día, o sea, ya no lo hacen y ocupan esos datos del pasado, se siguen clonando esos errores, ¿no? Y ya de ahí la importancia de actualizar ese tipo de trabajos o comenzar a sacar Sí. trabajos nuevos, aunque, digo, esa metodología la hicieron antes, pero pues el chiste es
ir incrementando el conocimiento. Y es ¿no? que también, o sea, con respecto a las floras, en realidad en México, bueno, la flora de México falta, así como vamos, falta un putero, y más que nada porque como botánicos no nos hemos puesto de acuerdo para hacerla. Y de floras regionales o locales también son pocas las que están ahorita realmente pocas, ¿no? Con respecto al territorio nacional, pues son pocas las que están ahorita pues en curso. Creo que son 4 terminadas, las de México, bueno, de alguna región de México, y todas las demás pues están a la mitad o algo así. Entonces sí falta un chingo, ¿no? Para conocer, que como dices, los trabajos que se han hecho pues ya nos dan un acercamiento importante al conocimiento de esta flora, pero de aquí a que terminemos de conocer todo, pues ya nos ganó la extinción, todo ese pedo, ¿no? Entonces pues sí hay que darle chido a este tipo de trabajos. Sí, y aparte las instituciones realmente gubernamentales que se enfocan o que deberían enfocarse al conocimiento precisamente de la biodiversidad, como la CONABIO precisamente, tendrían que enfocar sus proyectos también hacia ese tipo de estudios, hacia hacer ese empuje, porque lo hablamos en algún momento, o sea, muchos listados están inflados, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es, ¿no? O sea, a veces para un estudio, por ejemplo, un manifiesto de impacto ambiental, el conocer si se puede hacer algo en un lugar, una afectación en un terreno y demás, se tiene que conocer lo que hay, las especies tanto de flora y de fauna principalmente, que se encuentran en el lugar. Y a veces un listado es mejor si tienes más especies, si quieres conservar. Lo que hablábamos en algún momento, sí, pero ¿cuál es la calidad de las especies, no? De repente mucha gente mete las especies, pero son especies muchas veces cultivadas, algunas invasivas, algunas otras, ¿no? Entonces lo único que se hace es aumentar, todavía no tenemos la información como para decir esta es nativa, esta sí, o no se pide. Lo que se pide en general es la lista de especies, ¿sí? Pero entonces te digo, sí, tienes 300 especies en un lugar, es un buen número quizá, ¿sí? Dependiendo del tamaño, pero ¿cuántas son nativas? Ajá. Entonces, para bien o para mal, depende, ahora sí que ahí no debería de ser, pero ahí como que uno juega con esos números, no, o sea, dependiendo porque cómo son los hasta, maquillas, puede sí, ver claro. hasta como con cuestiones medio politicoides, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, recuerdo el caso del venenillo, Ya. Sí. que es una especie que está dentro de la norma oficial mexicana de la Semarnat 059, que enlista las especies en peligro de extinción, y está dentro. Y bueno, con la evidencia que nosotros tenemos, pues podríamos proponer que se saque de esa lista, ¿no? Porque Pues hay la bastantes, abundancia hay que que vemos de esta, pues no da como para que esté dentro de estos listados. Ujú. Sin embargo, quizás... al pues, menos para Morelos. ajá, por lo menos en Morelos. En otros lados. Pero a lo mejor tú ahí como queriendo conservar, podrías aprovecharte de eso y decir, pero miren ahí venenillo. Está en peligro. Y por ejemplo, ahora sí que en aras de la conservación, poder hasta ahí valerte de eso, ¿no? Sí, O al revés, sí, ¿no? sí. De otras especies que no estén y meterlas o algo así, o sea, como que sí tiene muchos matices, ¿no? Entonces... Ujú. Es bien importante conocer todo eso, por eso es importante conocer las especies nativas, cuáles no son nativas, cuáles son endémicas, o sea, varias. Precisamente hace años hicimos un estudio en un predio de Cuernavaca. Ujú. Entonces estudiamos la vegetación de ahí, los árboles, las hierbitas y todo ese rollo, y precisamente salió la especie que dices, la especie que está en la norma oficial como especies amenazadas, digamos, ¿no? Pero cuando hicimos el conteo de las especies, de los individuos por especies en el lugar, lo que encontramos es que está bien abundante en ese predio. Ajá. ¿Y qué es lo interesante o bonito de conocer las especies? Porque tú ya empiezas a hacer como que tu rompecabezas de lo que hay ahí. Y si conoces qué especie es nativa, entonces ya cuando llegas a un lugar, ves qué especie está, qué individuo está, cuántos y demás, dices, no, esta es de vegetación secundaria, esta es cultivada, esta sí es nativa, esta sí, y entonces, entre más, si es nativa, entonces dices, no, pues este predio sí es interesante y pues hay que resguardarlo mejor. Entonces, por eso se vuelve interesante el conocer todo esto. ¿Sí? Pero si de repente te das cuenta, no, pues es que es vegetación secundaria, este también, este es de vegetación secundaria, este también, entonces quiere decir, pues si lo quieren conservar por conservar y tienen recursos para hacer otra cosa, perfecto, háganlo y se vale, o sea, se vale que lo guarden.
Pero si se puede hacer algo en el lugar y además quien lo haga va a conservar, y esas son lo que se le llama medidas de mitigación. Entonces vamos a usar en una parte, pero lo demás lo vamos a cuidar, y es posible que metamos especies nativas, ahora sí, para que en un mediano plazo esas especies o el lugar ya se vuelva más como era antes, ¿no? Entonces ahí sí estarías haciendo un trabajo interesante. Sí, sí. Sí. Por eso se vuelve interesante el conocimiento de los árboles, que son los que empiezan, o los que te definen un tipo de vegetación. Ya después empiezan a aparecer otras especies y también empiezan a haber hasta animales, ¿no? Que se alimentan de los frutos de ellos, y es todo un compendio que vas armando allá. Ajá. Y oye, Chema, ¿cómo anda la cuestión de los árboles, al menos en Morelos o en México? El estudio, así hay personas que le meten a esta forma de vida, güey, de las plantas, o hay muy poco, o qué se hace actualmente, qué hay. Hay pocos artículos. Yo creo que Panchito es el que más ha estado revisando los artículos. Sí, ha estado revisando, supongo. Yo hemos estado revisando precisamente por los trabajos que hemos hecho de la segunda edición de Árboles de Cuernavaca. Yo estoy coordinando lo de árboles del trópico seco, el trabajo que se entregó sobre árboles de Jojutla, también las especies que se encuentran en el municipio de Jojutla, pues evidentemente son partes de la selva baja caducifolia, Sí. De la parte central de México de entrada, Sí, aunque hay especies que tienen una mayor distribución. Sí. Y si lo haces de un municipio como Jojutla, que es donde tenemos selva baja caducifolia, pero también tenemos especies exóticas, y también se vuelve interesante el conocer las especies que son nativas y las especies que son exóticas, ¿no? Entonces, para hacer ese tipo de estudios tenemos que tener como antecedentes de los trabajos que se han hecho para México, para el estado, por ejemplo, y es limitado, ¿no, Panchito? Sí, ves? o sea, yo creo que sí hay información, pero sí está, o sea, para empezar a nivel nacional no hay nada. O sea, de árboles más bien sí hay, Hay unos que pero son algo recientes, por así decirlo. O sea, tampoco sí, claro. de ayer, güey. O sea, creo que el último de árboles creo que sí, de árboles nativos, es del año pasado, ¿no? Del artículo que apenas platicábamos. De Telles, ¿no? Ajá. Ajá. Y, o sea, es del 2020. Antes de eso, hubo un trabajo que hasta donde yo tengo conocimiento no fue publicado, que fue de 2013 más o menos. No fue publicado, o sea, está un informe por ahí en la red y te dice el número de especies, pero no te da un listado, no te da un aproximado por municipio y todo eso, de cuál es la diversidad de árboles. Y como dice Chema, ya quitando eso, digamos, hay algunos por estado, pero son limitados, y hay regionales. Pero tampoco es como que sean estudios específicos de árboles, sino más bien de la flora de un estado, por ejemplo, en general. Es que justo creo que parte de que no haya muchos estudios en árboles es que no hay muchos botánicos que se especialicen justamente en árboles, ¿no? Sino más bien quienes se dedican a familias que tengan principalmente árboles, son quienes le entran un poco más, ¿no? O sea, por ejemplo, quienes se dedican a pinos, pues son casi todos son pinos, ¿no? O groseras, ese tipo, entonces son los que le están entrando los árboles, pero no es porque su interés sea tanto los árboles, sino más bien su familia o el género con el que trabajan. Esa es su forma de vida, ¿no? Y creo que pues sí falta que haya más botánicos que se interesen en estas Hay formas de un vida, buen ¿no? nicho, ¿no? Para ocuparlo los botánicos. Y por ejemplo, ahorita pues eres de los pocos que conozco que están en árboles exóticos, por ejemplo, que también se le hace mucho el feo, ¿no? Porque pues, son exóticos y todo eso, ¿no? Claro, Pero pues sí, hoy también, ¿no? Porque tenemos a Chima que es para árboles nativos. Sí, Hoy sí, nos agarramos. No solamente para eso, cuate. No se peleen. Y por ejemplo, obviamente si alguien hace un estudio de los árboles para México, por ejemplo, para una región en específico, sin duda alguna tiene que ver de base, así como que los libros básicos son el de árboles y arbustos de México. Stanley, que ya es viejito. Que es de Ya los está viejitos, viejito, pero sabroso. Es de los más sí, importantes sí, en México, sí, no los manches. antiguos. Y para especies tropicales o de trópico húmedo, precisamente está el de Pennington y Sarucán, ¿no? el de árboles tropicales de Tropicales México. que precisamente la idea nuestra, o al menos mía,
con el empuje para que ustedes lo vean así, es que el libro que tenemos se va a llamar algo parecido, ¿no? Precisamente Árboles del Trópico Seco de Morelos y su distribución en México. Porque entonces tenemos toda esa información, porque entonces si tú ves ese libro, el nombre de ese libro, tú vas a decir, pero es que son para Morelos. Pero, y más si estás chavo y estás empezando, ¿no? Así como que, pues es que es para Morelos. No. Pero es que entiende que su distribución es hacia otros estados. Entonces, si tú tienes ese libro en tus manos con la calidad que va a tener precisamente el libro, y aparte va a ser el artículo, ¿no? Entonces, vas a conocer las especies, vas a tener una calidad y un conocimiento de especies de trópico seco. El trópico seco de México. Y el otro es del trópico húmedo. Y aún así, si se dan cuenta, si revisas las especies, Panchito, si te recuerdas, muchas especies que están en los lugares húmedos también son o sea, se cambian, algunas especies de árboles se cambian de vegetación, o sea, no es de que, yo soy de selva baja, ¿no? Sí, hay especies que la la distribución está media... en diferentes lugares. O dice, donde esté me la pela, ¿no? Sí. Yo voy para donde yo quiero, sí. A mí me vale verga lo que tú hagas. Sí, pues yo creo que es bien pinche interesante por todo lo que dijiste, y además algo que creo que no comentamos es que, por ejemplo, hay especies animales o mismas plantas que están ocupando como hábitat o como casita a estos organismos, ¿no? A las formas de vida que son los árboles, que es algo bien chido, ¿no? Porque, pues, además de poder conocer, por ejemplo, los árboles, o sea, más bien, si tú tienes la oportunidad de conocer las especies de árboles y te dedicas a alguna otra cosa, te beneficia, ¿no? Porque ya sabes dónde está tu, no sé, tu mono, güey, o tu ave o lo Pues que sea. Es que es justo, por ejemplo, cuando colectamos en la parte de especies asociadas, la mayoría de las veces lo que pones ahí son especies de árboles, ¿no? Porque Sí, eso es lo que es siempre está, lo ¿no? que caracteriza el Ajá. lugar, ¿no? Y también los árboles son quienes determinan los tipos de vegetación, ¿no? Ajá, salvo los pastizales. Salvo los ¿no? pastizales, pero porque no hay árboles, Sí, ¿no? Si hubiera árboles sería otro pedo, ¿no? Estos perros. O sea, desde ahí, ¿no? La importancia de los Sí, árboles sí. y de conocerlos, ¿no? O sea, Sí, o sea, yo recuerdo mucho un trabajo que una chica que le dimos clase me pidió, estaba haciendo un estudio sobre aves, ¿sí? Sobre unas guacamayas, creo, algo así, estaba haciendo como su distribución. Y ya habían habido avistamientos en ciertos lugares y demás. Y cuando empezamos a ver, porque pidió cierto apoyo, ¿no? Entonces obviamente se tienen que alimentar de algo, ¿no? Y pues frutos. Entonces la primera pregunta hacia ella fue, ¿sabes de qué frutos? O sea, es un tipo de guacamaya común, digamos. Entonces debe de haber más información sobre eso. Entonces ya me empezó a decir una lista posible de especies y ya dije, pues qué chido. Entonces, ¿por qué no buscamos? Entonces donde coincidían varias especies de frutos así parecidos, te dije, váyanse a buscarla por allá. ¿Y qué creen que pasó? A ver, díganme. Ahí andaba. Ahí estaba. Pues allá andaba su guacamaya. Pues, otro ejemplo, bueno, y a mí me tocó apoyar a una chica de maestría que trabajaba con murciélagos. Ella veía al menos los murciélagos aquí en la ciudad, ¿Sí? pero tenía otra compañera que trabajaba con los murciélagos que ella colectaba, o sea, con las heces que sacaban los murciélagos, y buscaban las semillas y todo eso para ver de qué especies se alimentaban, y pues todas eran pues árboles, ¿no? Sí, frutales sí. en este caso, Sí, entonces claro. ya conforme de la dieta pues hacían también estudios, Sí, ¿no? Hay sí. de diversidad y todo eso. Sí, pues obviamente si conoces todo La esto, vida, pues puedes hacer un sinfín de trabajos, ya sea de Sí. vegetación como tal o de manera conjunta, Sí, ¿no? sí, claro. Participativa, que siempre es bueno si tu trabajo es más de zoología, pero tiene que ver con dieta o con otras características, hábitat, por ejemplo, y demás, pues evidentemente tienes que usar la vegetación, ¿no? Pues son bien bondadosos, ¿no? Los Los arbolitos. árboles, ¿no? Pues sí. Bien bonitos. Hasta una casita del árbol puedes hacer, ¿no? Un columpio. Un columpio. ¿Qué más? No, Echarte pues, tus chelas Poner un abajo de la letrero, sombra, güey. Sí.
Pues lo que Panchito decía, ¿no? Pues cuando era su presentación siempre, es que sirven Son- como sirven, sombrita y que no sé El qué. bien y que- conocido árbol de la noche El triste. día, sí, ya se lo recitan conmigo. Y déjenme decirle que lo van a tener que escuchar para cuando me titule perro. Yo nada más escuchaba así, oh, ya va a empezar. otra vez, En con su primer presentación. seminario, en su seminario de biología, de licenciatura, Licenciatura. en los 4 de maestría. 3, todavía falta el cuarto, Ah, sí, papi. ¿verdad? Sí, En el falta uno. congreso. En el congreso, el primer congreso, segundo segundo congreso. Hijo de la tostada. En evolutiva. En En evolutiva. ¿Sí? No Sí. manches. Fácil unas 5 veces por año. Ya está dormido, lo recita, Mentalmente. pero, güey. Ya nada más le decían árboles y empezaba. Los árboles. Tiene importancia cultural. Ya, social, ya. Y la vagueta. El galeón de Manila. Ustedes conocen uno en el DF que se quemó, ¿no? Y empiezan, ¿no? Valió reata, pero ahí está. Y yo me dije, pinche Panchito. Sí, Pinche Panchito, puto. fue épica esa, a ver si luego la contamos. Pues, ¿Cómo ven, ves? chicos? Ah, Yo ya me estoy quedando sin chela. ahora sí que me la ganaste, chino. Ay, Pues yo también. Pues sí, Entonces entonces vamos a este, recargar. vamos por unas chelitas, amigos, y ahorita Sí. nos vemos aquí. Seguimos platicando con el sí, Chemistocles. Pues salud, ¿no? Salud. Hasta nos regresamos en breve. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso, seguimos echando la chelita y platicando aquí con el Chemistocles. Este pedo. Sí, güey. Vamos a recargar y ya. Es que duró mucho el corte, güey. 3 chelas después, güey. Sí, güey. Y la banda, estos pendejos con 2 chelas en pedo. Es que no me lo Tomando dejaba conciencia detrás de cámaras, ¿no? Sí, 5 está bien. chelas entre cada video. Sí, también han visto el backstage aquí que están. ¿Velos? Ahí le trajimos novio al Juan. Ya se celó, güey. Ahorita, Chemita. Seguimos aquí con nuestro buen amigo Chemita. Una plática muy, muy pinche interesante. Y ustedes juzgarán, pero pues creo que estamos de acuerdo en que va bien. Ahí nos dicen si nos hace falta algo, pero pues nos quedamos justo con esas bondades que tiene los árboles y en este caso ya más en específico tal vez cuáles, aunque ya se abarcó un poco de este tipo de estudios, cuál sería como la importancia realmente de estos estudios ya más específicos de árboles, ¿no? Porque se habló de vegetación en general. Entonces, Son muchos, o sea, podría tardarme precisamente en hablar de cada uno de ellos. ajá, Fíjate que yo recuerdo hace fácil unos 10, 12 años, empezamos a hacer estudios precisamente para, ahora sí apoyados por el gobierno Pinche gobierno. municipal, ahora sí, o sea, se logró que se apoyara ese tipo de proyectos, entonces metimos un proyecto para conocer la vegetación nativa, precisamente los árboles nativos para Morelos, ¿no? Entonces la idea era precisamente conocer qué municipios, la cantidad de especies que presentaba cada uno de los municipios. Y eso es interesante porque entonces precisamente si nosotros damos las herramientas, porque a veces nos quejamos, ¿no? O sea, y no es que esté a favor del gobierno, porque pues, obviamente tiene sus broncas, pero si nosotros como formadores de información, en ese caso de plantas, nuestro grupo, por ejemplo, no damos información para decir qué especies sembrar en los programas de reforestación Sí, o de sí. restauración y todo eso, ¿no? Y cómo logras, ¿no? Porque luego a veces hay gente que tiene ímpetu, pero que desconoce, ¿no? Que no tiene esa información como para decir, vamos a plantar y lo bonito la jacanga, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Y pues, obviamente está bonita, pero Se ve pero increíble. no, pero sí. pues no manches, ¿no? O sea, pero para un lugar con vegetación nativa, como que dices, pues aguanta. sí, claro. Pero si nosotros no queríamos esa información, entonces ¿cómo nos podemos decir, oye, Ajá. ¿por qué están plantando esos árboles, no? Porque es algo que Entonces, sabemos sí, nosotros cuatro, o sea, ¿no? la Pero parte no de esa- los tomadores de decisiones. La parte nuestra es precisamente generar la información. Pero lo malo que tiene ese tipo de programas es que sí te apoyan y nosotros generamos en ese momento una información como que interesante sobre las especies nativas del municipio. Pero lo malo es que se pierde
esa información, ¿sí? Se pierde porque entonces ya llega a su revisión y ¿quién te lo va a revisar? ¿Alguien que no sabe? O sea, no conoce los árboles como todo el tiempo que nosotros hemos invertido en conocerlos y demás, ¿no? Y que, esta bien una, te Y de repente me gusta ya- esta. Y lo entregamos en el año 2 o en el año 2 y medio y de repente hacen la transición de poderes y de repente ese trabajo que fue. estaba bien fregón, adiós, y el que sigue hace otras ocurrencias y demás, ¿no? Entonces como que ahí empiezan a haber problemas. Nosotros generamos un borrador muy interesante precisamente que se llama Árboles Nativos con Potencial Ornamental, y ese es en el que yo particularmente tengo un interés. Es como lo que yo le podría llamar un posible legado, ¿no? El dejar información que sea, y precisamente si alguien de, por ejemplo, un municipio, Jiutepec, un municipio de Cuernavaca, que no sepa de plantas, pero que vea ese libro, que diga, pues mira, aquí hay unos tipos que se han dedicado a estudiar árboles y que dicen que estos son los nativos, pues buscan esas especies, ¿no? Hay que meter esos árboles. Y si cada vez trabajamos más y hacemos más, porque hasta en selva baja hay niveles. ¿Qué quiere decir? Que los que están en el cerro no necesariamente están en la barranca. Sí, claro. Entonces hay que generar toda esa información para que también nos van a echar la culpa y decir, no, es que aquí tienes que el aguahuete es nativo, ¿no? Y lo quieren plantar en el cerro, pues no se va a crecer, por ejemplo, Sí. ¿no? O los zamates y demás que son más de barranquitas, son nativos pero son de barrancas, ¿no? O hasta por zonas, Sí, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, claro, o sea, sí. hay vegetación de la Sí. selva baja caducifolia como la mitad del estado hacia el sur. Eso. Y no es lo mismo lo que hay en Amacuzal que lo que hay en Sí. Azochiapa, ¿no? Es que hasta Entonces, en municipios, ajá, cuate, o sea, por ejemplo, en por Tepoztlán, zona. en la parte, por ejemplo, de San Andrés, Santa Catarina, es otra vegetación que en la de San Juan. Ujú. Y si tú ves como un estudio del municipio y te basas solamente en la dice Selva baja, ¿no? flora o algo así, pues a lo mejor vas a decir, bueno, entonces voy a llevar esta especie de selva baja arriba y pues no va a jalar ni de pedo, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí como que, bueno, en tu mismo trabajo tú tienes que apuntar todo ese tipo de información y también la gente que sepa interpretarla y saber que no va a querer llevar o sea, porque en el estado es un poco más visible, pero pues te digo, hasta en el mismo municipio puede pasar, ¿no? Bueno, en un municipio que tenga varios tipos. Sí, fíjate, las formas biológicas de plantas, o sea, son importantes, ¿no? O sea, tienen importancia, se llama un panchito, o sea, como se llama panchito, tienen importancia médica, tienen importancia para hacer herramientas, Cultural, comestible. Una de la este, lista de edulcorantes. Ah, sí, sí. El colorante, güey. Ajá. Sí. Saludos, Liz. Entonces, en general, las plantas, hay trabajos interesantes, por ejemplo, ya dejan a Alicia en paz, ¿no? No, ya la vamos a invitar también. Sí, invitan cuando venga a ver. No. Volvamos al tema. O sea, depende, ahora sí que... Depende de la especie, ¿no? Ajá, de un Depende de la dicho causa, tipo ¿no? biológico, ¿no? Depende de la especie. Pero la forma biológica, también la forma árbol, te da... Hay árboles que también tienen importancia médica, por ejemplo. Hay árboles que tienen importancia económica como tal. Los colorines, por ejemplo, unas quesadillas en Tepos, ¿no? Sí, a lo mejor Como muy no. regional, pero no Ajá, mames, sí es un- como alimento, las hierbitas funcionan más, creo que son más Sí, sí, especies sí. que funcionan, pero también hay arbolitos, ¿no? Árboles que se comen, árboles que sirven para jícaras, árboles que sirven para leña, árboles que sirven para hacer herramientas. Como multipropósito, ¿no? Sí. Incluso algunos. Claro. A eso iba precisamente. Ya la cagaste. Yo creo que entrevistan al Panchito. Te lo casto. Sí, ya. Sí, pero también, por ejemplo, bueno, eso de la cuestión como social, un poquito más social, de ver cuáles son, por ejemplo, los usos que le da la gente, también es, bueno, ya empezaste a mencionar como esa importancia, pero por ejemplo, el colorín que decías, en Tepo se consume, pero yo preguntaba ahí en el limón y allá no lo pelan como comestible. No, allá no. de hecho, como después de Yautepec para abajo ya es muy Ya. raro. Ajá, Ya. entonces, o sea, hasta ese tipo de cosas, Sí, ok. en cuestiones de... Es que fíjate, cuate, perdón que te interrumpa. Sí, no te preocupes. Es otro tema en el que nos podríamos desviar, Claro. porque precisamente tiene que ver con el trabajo que tú hiciste y que ojalá en algún momento cuentes, en que tiene que ver con la importancia o la antigüedad de los grupos para el conocimiento de la biodiversidad, ¿no?
de los pueblos. Ujú. Y obviamente si me hablas de un lugar como Tepoztlán, que ya tiene una ancestría de tiempos, Como y un lugar cultura, como el ¿no? Limón, Sí. la existencia del limón es más reciente, no se conoce. No, o sea, quizá, y te todo eso. Ajá. ejemplifiqué Limón, pero en realidad en Sí, toda sí, la sí. parte sur No, no, claro, no es claro, pero pues consumido. obviamente, a ver, dime qué pueblo, por ejemplo, está tan... Sí sales, güey. No, se le vio el culo. Tendrían que ver al pueblo. Deberían haber visto aquí a mi compa. Es que sí se ve, güey, de aquí para abajo. Sí, güey. Vale, güey, que sí se le vio el culo. Ya sabe la técnica. Por más que quise no distraerme. No, pues, cómo no. Y el show interaque. Que ya ves que no. Es que volteé así como que, ¿de qué me estoy perdiendo? Porque todos se quedaron así como que... Hola. No, y en el caso del coloín, por ejemplo, también tiene que ver con, es una especie, supongo que la gente podría conocer el coloín, ¿no? Como una especie, que sepan de lo que estamos hablando. Supongo. Ajá. Si no, se lo dejamos de tarea para que busquen de, Muchos le dicen los piquitos rojos. ajá. Colorín, Son Zompantle. Y además una especie que Pues para los botánicos se utiliza. Aunque también, no sé, recuerdo que había debate ahí también de si es Sí. o no nativa, ¿no? a eso me refiero, porque entonces si no es nativa de un lugar, entonces es como que no la plantas pero no sabes su uso, ¿no? Ajá. Entonces también tiene que ver, entonces como que es entender su origen y hablar de otros temas que nos Claro, gustaría. pero, o sea, por ejemplo, para Sí, cuestiones sí. de, por ejemplo, para hacer buenos manejos o planes de restauración o incluso de reforestación, el tener esos datos también te podría como que Sí, ayudar sí, a sí. tener mejor Sí. selección de las especies que vayas Sí. a incluir en esos programas, ¿no? Ajá. El coloín es una especie que crece con facilidad y demás. Es más, cortas una rama, la clavas y es seguro que Sí, va a ¿no? crecer, ¿no? Bueno, nos está ahorita hablando sobre esto, ¿no? Que hacían de árboles nativos como potencial ornamental, pero pues no sé si lo hagan, pero yo creo que sería bueno, ¿no? Sí que tenga ese potencial ornamental, pero si además tienen un uso o algo, además, estaría Fíjate, bueno, ¿no? fue lo que se me adelantó aquí. Ay, Panchi. Chema, regresando a lo... Regresando a lo que cagó el a la Panchi. sorpresa que les iba a dar. Métele sus nalgas. Fíjate que hubo, en algún momento se hicieron estudios para precisamente plantar árboles y demás, porque decían, es que no nos gusta nada más que estén ahí y que los plantemos, ¿no? Entonces sí, dicen, pues es que yo creo que no bien informado la gente o los investigadores más bien que son los que hacen las propuestas, ¿no? Como que dicen, es que le sirva a la gente para que lo cuide, y a veces eso no es tan importante, a veces, ¿no? A veces, Sí, entonces sí. es que uno piensa como ellos, pero no se acerca y le preguntan, ¿te interesa esto? Entonces por eso surge lo que se adelantó a decir Panchito, de las especies multipropósito, que quiere decir que Como el entonces Ramón, ¿no? yo voy a utilizar una especie que tiene muchos usos, que me sirve para leña, que los niños van, la juntan, para una armonía familiar, Sí. Y que vivimos de eso, y que es nuestro oro verde y demás, ¿no? Sí, Y que, sí, y no, que hay que sembrar todos, si todos tienen ese árbol en su casa van a ser felices, ¿no? Todos los niños, dulces. sí, no. Entonces surge nosotros una propuesta que tuvimos precisamente, porque eso también tiene que ser como por zonas, ¿sí? Y por ejemplo, ahora que se habla a nivel gubernamental de las especies, comités precisamente alimentarios, por eso de Las frutales, ¿no? de las Sembrando vida, ¿no? sembrando o sea, vida que- y todos esos rollos que dice. El presi, ¿no? Es que hay que tener especies que sean comestibles y demás para que tengan mínimo como chango, ¿no? Tener Pues mínimo que tragues, sí, ¿no? sí, Y ya- pero, a ver, para la gente que somos de Morelos o que hemos estado mucho en Morelos, ¿qué especies realmente como tal, nativas, son comestibles, ¿no? Entonces como que ya le empieza a bajar. O sea, no es lo mismo estar aquí, hablando nada más de árboles, ¿no? Árboles comestibles. Que te vayas a Oaxaca, que te vayas a Veracruz, que te vayas a la zona más húmeda donde hay frutos, hay más especies comestibles. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, Morelos es diferente. ¿Cuál es la propuesta nuestra? O sea, la gente de Morelos
Morelos se caracteriza porque tiene mucha flor, ¿sí? Porque tiene muchos viveros, lo que es Cuernavaca, la zona más abajo ya en Yautepec, Tepec, te bajas al municipio de Cuautla, te vas un poquito para Tepos, te bajas un poquito para Temisco, y pues como que se centra la mayoría de los viveros sobre la producción de flor, ¿no? Particularmente. Sí, y muchas de ellas son exóticas. No tengo broncas contra ellos, está bien, pero ¿por qué no hacer otra propuesta con especies nativas? Claro. ¿Sí? Y en lugar de pensar en especies multipropósito para que las cuide por algo, dicen, pues es que a la gente le gusta porque está bonito el árbol, porque el porte es diferente, porque me da sombra. Entonces ya vienen características, que es un artículo en el que trabajamos y que ya está como en revisión, digamos, ese se llama así, árboles nativos de selva baja California con potencial ornamental. Ajá. Entonces nosotros con el conocimiento que tenemos de los árboles para Morelos, hicimos una lista en la que estuvimos trabajando, ¿no? De decir, ¿cuáles son las especies? Es esta, hicimos una categorización, ¿no? Eso sería interesante hablar un poquito más en específico en algún otro momento, sí, claro. ¿no? Sí. Pero así de manera general categorizamos, ya sea, pero nos fuimos particularmente por la flor, por ejemplo, ¿no? Pero hicimos categorías hasta en forma, porque a veces la gente dice, no quiero tanto la flor porque se cae. Ajá. Pero ese árbol está bien bonito, los amates, por ejemplo, son una chulada de árboles, ¿no? Entonces así como que empezamos a ver formas. Hay una, no me acuerdo cómo se llama, la Cordia morelosana. Está floreando. Es un árbol que tiene un porte, palo prieto en algún lado. Es aromático, es un árbol con una flor blanca, que tú ves el árbol rectito, bonito, y su copa. Tiene esa típica forma, ¿no? De árbol. Es una chulada. Y se llama precisamente morelosana, se apellida, ¿no? Cordia morelosana. Entonces es uno de los árboles que para mí se me hace bien bonito, porque tú ves la estructura completa del árbol y ves el blanco intenso, así brillosito, y desde lejos lo ves. Entonces cuando está precisamente la vegetación seca, justo ahorita te digo, en esta carretera a Guerrero, llegas como si fuera hacia Tasco, ¿no? Así. Toda esa zona está llena ahorita bueno, no llena, pero pues lo ves muy fácilmente, ¿no? Y a mí, en lo particular, compartirles, me gustan un buen las especies, digo, que, por ejemplo, gliricidia y pseudomonas del clavellino, que llega un punto en el que, por ejemplo, la gliricidia tiene hojas, pero no tiene flores. O sea, se le caen todas las hojas y cuando está pelona comienza la floración. Y se ve bien bonita. O sea, es una flor rosita. A veces cerca, con una manchita amarilla en medio, bien, y atrae a muchas abejas. Entonces está bien chula. Matarrata, ¿no? Le llaman, como que tiene un potencial, tiene otro potencial. El clavellino, ahorita también anda floreando, ¿no? Le quieran por ahí. Sí. O sea, como es la flor del clavellino. Está pelón en hojas, en follaje, pero la flor se ven ahí sus... Pero fíjate, cosa interesante para el clavellino panchino, la especie, o sea, la flor que dice Chino es como rojita, intensa, bonita. Pero hay varios colores. Pero la nativa, la que uno encuentra en el monte en la selva de aquí de Morelos, en general, es blanca. Sí, también se ve. También se ve preciosa. También a la gente le gusta el caso también de la flor de mayo, ¿no? Del cacalosuchi, que la flor nativa es de color blanco. Y ya procesada. La ocupan mucho en spas, esas, ahí. En muchos lugares. Que tu bañito y que le pones las pues te pones en Hawái. Es la flor con la que te reciben en Hawái, ¿no? Dicen que hacen sus collares. Ya la naturalizamos. Dicen los que ya tuvieron la oportunidad de ir. Felipe ya fue. Pero, o sea, y es nativa de nuestro pinche trópico de Morelos. Y pues tiene, como dice el Chomita, está bien chula. No es frutal, no es bueno, creo que lo ocupan como medicinal también. Pero pues está bien chula y la gente dice, bueno, voy a plantar una flor de mayo, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Cuál es el otro? Cacalosuchil, sí, y hay una leguminosa que encontramos en la zona de aquí de Morelos, Cañón de Lobos, por ejemplo, el alpalice, ¿no? El género alpalice. Es una flor mediana de unos quizás 5 centímetros de largo. Una flor que sea color rosita, lila. A mí se me hace una chulada, o sea, se me hace cuando lo empezamos a ver y encontramos, o sea, había un registro nada más quizá para Cuernavaca, para la Barranca,
barracas, fuimos y ya no volvimos a encontrar Ya se le habían esos chingado. arbolitos. Puro cacadillo en barracas. Encontramos un arbolito aquí en la zona de Tepoztlán, en San San Andrés Andrés. de acá. Y en Y Cañitas de repente hay un ya, bosque. ¿no? Y de repente cuando empezamos a caminar en otros lados, y que lo encontramos, ¿no? Entonces como que empiezan a aparecer. Entonces ese trabajo que hicimos es interesante porque le damos un aporte para un estado como Morelos, especies con esas características interesantes, y entonces le damos el plus para decir, miren, aquí están. Y esto es para un artículo, que eso sería bueno pasarlo para un libro o algo más de divulgación. Sí, claro. Que es lo que nos falta y a veces falta para la gente que hace ese tipo de trabajos, que nada más se queda como para los ellos pares que le mismos, ¿no? llaman, los investigadores, a Para ese los nivel, colegas, ¿no? los colegas, así como que, Los ajá, y peers. luego, sí, entonces la idea de hacer un trabajo con esas características y con ese colorido, como es lo que hemos estado trabajando nosotros con árboles de Cuernavaca, con árboles del trópico, con los de Jojutla, con todo eso, con los libritos que hemos hecho, es precisamente que sea también, que tenga la información científica validada y todo ese rollo, pero además que tenga, que sea de un conocimiento más para la gente. Sí, ¿no? claro. Que quiera aprender más, ¿no? Va. Pues vamos a por otra chelita, ¿no? Porque ya no tengo. Órale. Bueno, Sí, vamos a recargar. Pues el filobates. están lloviendo ranas. Sí, El filobates. Pues cámara, entonces nos vemos aquí en un ratito. Ya para cerrar y la peda. Pues sí. ¿Qué onda, amigos? Pues ya andamos aquí de regreso, ya más peditos después de un par de chelas detrás de cámara. Y pues platicamos con Chemita sobre los árboles nativos, varios puntos, ¿no? Que son interesantes en torno a ello, el tipo de estudio que se hace y para qué nos sirve. Y terminamos el bloque anterior con el tema de que hay un chingo de árboles bien bonitos y que se pueden utilizar para ornamentales, ¿no? En determinadas regiones, por ejemplo. Sí, claro. Y como hablamos, como comentábamos, ¿no? No solamente es una especie para Morelos. O sea, cuando tienes este libro o este artículo o demás, entonces uno ya puede ver que es una ornamental para Morelos, pero que se encuentra en Guerrero, por ejemplo, se encuentra en Puebla, se encuentra en Michoacán y se ocupa toda esa, lo que le llaman la cuenca del río Balsas, ¿no? Entonces, esa zona centro de México. Por Incluso en partes como Ciudad de México, ¿no? Que también Sí. podrían pues Sí. adornar calles importantes, por Sí, ejemplo, de allá, claro, ¿no? sí, es. Ahora entraríamos al tema de que trabaja Panchito, por ejemplo, que estamos hablando de los árboles ornamentales de las ciudades y demás. Pues sí, si tenemos especies bonitas, que son exóticas, que vienen de otros lugares y todo eso, ¿por qué no Está tener bien. también especies nativas, no? Es que, por ejemplo, la gente por ejemplo, de zonas rurales en Morelos ya de por sí utiliza estas plantas, ¿no? O sea, Claro que tampoco es como que... Bueno, o sea, es la propuesta ya bien hecha de cuáles plantas podemos utilizar como ornamentales, pero muchas de ellas la gente ya las está utilizando, ¿no? Y, por ejemplo, te digo, esas en algún momento podrían pasar a ciudades, por ejemplo, a zonas Y urbanas. no solo de México. No solo al en México, final, ¿no? O sea, también podríamos... mandarles también un pedo, Sí, no, como así ellos nos como están nos mandando. mandaron en la Jacaranda No, y sí, todo, sí, claro, o sea, después ir para- a Buenos Aires y ver allá un montón de... Un pinche pseudobomba teléptico ahí y órale, perro. Sí, Sí. Sí, entonces la idea es eso, ¿no? Pero vuelvo al inicio, o una de mis propuestas. Sí, pero como tú como investigador dices, pues este gobierno no está haciendo bien las cosas, si no generamos la información también, Sí, claro. en ese aspecto, porque pues, sus broncas tiene, ¿no? En otros aspectos. Pero en lo que somos fuertes, ¿por qué no crear esas herramientas? Obviamente son proyectos que nosotros podemos hacer, que los podemos hacer con proyectos o con apoyos pues, de instituciones que tengan que ver con conservación biológica, biodiversidad y demás, pero también es la parte que del dinerito que tienen los gobiernos, ¿no? Sí, Para claro. apoyar las cuestiones de ecología que ellos mencionan, o de biodiversidad también que ellos tienen. Entonces ellos también tendrían que tener un apoyo para decir, luego se lo gastan en cualquier cosa, ¿no? Sí, Como pues, nada sí. más plantar árboles Forestación. por plantar, o en algo otros proyectitos que Liberar no sé, peces en el liberar río, patos, mamadas tilapias, así. ¿no? Sí, Dices, pero güey, no, o sea, no. En Juanito, ¿no? ¿Liberaron patos o qué fue lo que liberaron? ¿Dónde, güey? En
¿No en Yaute liberaron patos? Ah, sí, güey, en el río, güey. Peces, ¿no? También hace un par de años. No, liberaron peces, no me güey. acuerdo. Ahí güey. en el río de Yaute. Pero pues también apenas allá ¿cómo se llaman? Jantetelco, ¿no? Liberaron iguanas verdes, güey. Ajá. Y hubo una bien sonada, no me acuerdo en qué estado, de que Guerrero, un ¿no? regidor, algo así, Ajá. en pro de la conservación, liberó. No, sí fue en Guerrero, no me acuerdo, No me pero acuerdo. sí. Bueno, pero sí por allá. Que en un manglar, una Ajá. madre así, ¿no? Pero bueno, en ese caso sí estuvo más caro porque era el director justo de algo de Medio Y desarrollo aparte, sustentable güey, lo ambiental, algo presumió ¿no? así como su pinche trofeo en redes Toman sociales, fotos y güey. todo el pedo, voten para presidente y la mamá de ese güey, no mames, güey. Ahorita acaba de salir una noticia en 24 Morelos que el presidente justamente de Anacatepec ya dio luz verde para lo de la termoeléctrica, güey. Está cabrón. Ahorita acaba de salir. O sea, ahí sigan al Juanito también. Sacas un video no en YouTube que hablamos de una termoeléctrica y Y por el en video Facebook Chasma. también. Ajá, sí, es una hidroeléctrica. Yo me equivoqué en el video, pero Ok. es una hidroeléctrica. No, también ahí están descargando ahí cosas Sí, de todo lo hidrocarburos a un Sí, río, al río y Chasma. aunque está esas cabrón. noticias son más como de animales, al final también la Pues pasa a vegetación afectar, pues, ¿no? pues tiene que ver Nuestra con vegetación mucho, ¿no? primaria. No, pues pero dijo, sí, ¿no? el señor nos comentó que hay partes donde se hacen como playitas, no sé bien cómo se les llama en sentido a los ríos, cuando se hace así, Ujú. pero que esas partes la vegetación se seca porque ahí como que se estanca mucho el hidrocarburo, pues, que queda ahí, ¿no? Y que hay huertos que se han estado empezando a secar y que es gente que ocupa el agua inclusivemente para uso doméstico y todo ese rollo. Sí, eso es una bronquita más. Sí. Y eso viene desde el Chalma y emboca, bueno, se une con el Tembembe, de ahí se va la Macusagui y ahí embocan con el Balsas, entonces ya viene contaminado casi que desde donde empieza el río. Y la Macusano es uno de los principales. Ajá, aquí exacto. en Morelos, por lo menos. güey. Pues sí. Sí, pues es parte de esa posibilidad, ¿no? De hacer estudios, o sea, nosotros hacemos estudios, como decía hace rato Gea, cuando uno quiere conocer árboles, no hay muchos estudios, un poquito para hacer como que completar algunas cosas de las que hemos estado platicando, no hay muchos estudios a nivel de árboles. Se ve que uno pensaría que sí, porque pues, los árboles están ahí, los ves, ¿no? Lo que hay siempre, ¿no? Sí, o sea, Caracteriza, vas a ¿no? lograr lo que sea, lo vas viendo, ¿no? Sí, Lo ¿no? vas viendo y ahí estás. Entonces uno pensaría que existía así esa forma biológica, una mayor cantidad de estudios, pero a veces no es así, más bien no es así, ¿sí? Se han hecho más, hay generaciones como que las de hace tiempo, con el libro que les hablábamos, de árboles y arbustos, surgieron unos que otros, después hicieron otros estudios, y últimamente en los últimos 10 años, digamos, han surgido algunos por zonas, pero como decía Gea hace rato, si uno quiere hacer o conocer de especies arbóreas, tiene que meterse a buscar hacia las familias botánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un grupo de especies de plantas que pueden ser árboles, arbustos, hierbas, enredaderas, trepadoras. Sí, no, o sea, todo. como que ya Ajá. las conoces y, por ejemplo, sabes que si quieres árboles, pues te vas a Anacardiaceae, a Burseraceae, para las a esas zonas, familias, ¿no? Moráceae. hablando de trópico seco de Ajá. Morelos, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Entonces sí es como, pues sí, eso que ya, Entonces, ya como que, tú con tu como que conocimiento ya vas ahí. vas agarrando el feeling para conocer Claro, precisamente y decir. pero ¿sabes no qué? es como en otros grupos o no hay tantos trabajos como para que, o sea, ya citaste, ¿no? O sea, el de Penny Sarucán, que es un muy buen libro, pero es de los poquitos, ¿no? Que hay, o sea, si quieres estudiar árboles, sí, ese es de cabecera, ¿no? Junto con muchos otros, pero realmente, muchos otros realmente no significan No. tantos, ¿no? No, y esa es la idea que nosotros vayamos abarcando. Como grupo, yo pienso que tenemos el compromiso de hacer lo que ya estamos haciendo para Morelos, que es hacer floras por municipios. ¿Sí? Porque además de tener un estudio de los árboles para todo el estado, así como que la global, entonces, por ejemplo, si tú eres de Cuernavaca, ya está el libro de Cuernavaca, ¿no? Si tú eres del municipio de Tlaltizapán, entonces habría que trabajar, habríamos en algún momento que hacer algo como para que pronto salga un proyecto ya con los libros, o sea, con las especies nativas de allá, ¿no? Y bueno, perdón, por ejemplo, Tepos es
Es un municipio bien interesante, ¿no? En cuestiones de, porque entonces tienes, allá es más chamba, ahí yo no le diría, hay que trabajar sobre eso, porque lo podemos hacer, pero poquito a poco, ¿no? Ahí vamos Por la cuestión geográfica, ¿no? Bueno, Pues por Pues es muchas que tiene cosas muy razones, interesantes, creo. sí, porque las tienes elevaciones bosque, sí. de montañas. tienes muchos, o sea, tienes especies nativas de bosque, ¿sí? Y son varias especies, ¿no? De los que ya hablamos, de pinos, encinos y otras especies, ¿no? De otros grupos. Ajá. Y después tienes una transición interesante. Y después tienes ya más abajito Selva Baja caducifolia. Pero en esa transición también hay especies como que más nativas y endémicas Sí. de las que sabes, ¿no? O sea, Y también, solamente o sea, árboles. es eso, la que ya dijiste, el bosque templado, la selva, la zona de transición, y luego tiene estas vegetación que está en zonas de derrames volcánicos, Ese es otro, ¿no? que son Nosotros todavía otras. queremos hacer un estudio de esa zona, Ujú. porque tiene otras características, son como pequeñas islas, ¿no? Son como Exacto, pequeñas sí, islas sí. de vegetación que está rodeado del bosque, está esa zona de lava, y que ahí los componentes de ahí son bien diferentes, muchos de ellos, y está ya así empieza Sí. la Y intersección. fíjate, una vez ahí comparando datos del portal de datos abiertos de Mexu, veíamos que de hecho Tepoztlán es creo que el tercer municipio mejor colectado en Morelos, pero aún así no hay algún trabajo concreto con respecto a este municipio. Hay un borrador que se hizo por lo que, bueno, ves que es parte del Parque Nacional Teposteco y del Corredor Biológico. Entonces, por parte de eso se hicieron algunos trabajos, pero son borradores que no están publicados y que aunque pues dan ahí una idea, tampoco son así como que pues muy buenos. Es lo que podamos sacar y ojalá seamos nosotros. No, o sea, Va a ser una chulada de trabajo porque es de verdad, ¿no? Saber todo lo que hay ahí es... Simplemente el saber que es interesante ya es bueno, ¿no? Pero el poder hacer algo con toda esa información, porque ya está, o sea, te digo, en Mexu ya vimos que la información pues está ahí. Solamente pues hay que curarla, clasificarla y luego publicarla y todo eso, pero pues sí, eso también va a llevar una buena chamba. Bueno, ya. No quiero hablar de temas específicos porque quizá lo podamos tomar en algún momento, pero por ejemplo las zonas precisamente, Morelos es uno de los estados más pequeños de México. ¿Sí? El tercero, ¿no? Entonces es importante, pues porque precisamente puede ser, y ya se ha dicho por varias personas, como que un buen modelo para hacer cosas, ¿no? Sí. Pero nosotros que hemos salido, aparte de las colectas botánicas que hacemos como grupo Trópico Seco, nosotros hemos hecho colectas botánicas por el gusto de ir y vamos a lugares que en general no vamos como grupo, ¿no? Entonces hay zonas específicas como la zona de Tepoztlán, como la zona del Tezcal, que es la parte centro, la zona del Cañón de Lobos, Coatlán del Río más allá. Entonces hay zonas que vale la pena hablar como para esa zona de reservorio. En este caso de plantas, pero también evidentemente ahí van a encontrar cosas interesantes en otros grupos biológicos, ¿no? Sí. Ajá. Y justo como dices, pues sí tiene que ver con, bueno, más bien creo que sería interesante porque como dices, es un estado muy, muy pequeño que podemos pues estudiar con mayor facilidad, ¿no? No es como Oaxaca que, aparte de ser el estado más biodiverso, pues el recorrerlo implica no solamente, o sea, cuestiones de tiempo, económicas, de todo, ¿no? Ahorita pues, quizás la seguridad sería lo que más nos ponga en la madre, pero aún así creo que con los cuidados, ¿no? Que con los hemos cuidados hecho, que hemos necesarios, sacado, creo que se pueden, la pandemia incluso, ¿no? Ahorita nos está limitando mucho, pero aún así hemos realizado algunas salidas que son muy productivas, fructíferas, ¿no? En esta cuestión. Pues ya estamos casi a punto de terminar. No sé, Chemita, ¿algo más que agregar? ¿Cómo te lo pasaste? No, pues estuvo bien, es un tema que me apasiona, ¿no? Nos podíamos pasar. Podemos hablar O sea, sé que podemos pasarnos de aquí hasta las 12. 4 botánicos. Y ahorita que le cortes, pues vamos a seguir hablando del tema. Claro, ¿no? Pero es como hablamos, hace rato me preguntaban ustedes en el intermedio, ¿por qué no hablar de la importancia? Sí, evidentemente todos los árboles o en general la vegetación de selva baja caducifolia
tiene más usos, ¿no? Sí. Sí, claro. Claro, y podríamos hablar de todo ese tema, por ejemplo. Incluso yo, bueno, en el corte le comentaba a Juan, ya sé cómo involucrarte, pero pues ya no hubo tiempo, pero por ejemplo la cuestión de la asociación de los hongos con los árboles, ¿no? Porque hay Pues, muchos claro, hongos claro, que sí. crecen y se encuentran en los árboles, pues también hay, De hecho, hay hay una algo gran muy asociación. interesante en este sentido porque los hongos que se relacionan en los bosques de coníferas son ectomicorrizógenos y los hongos que se desarrollan más en el bosque tropical caducifolio, en realidad las micorrizas, no como tal son endomicorrizógenos o mesomicorrizógenos, pero están en el sotobosque, no están con la vegetación primordial, ¿no? Que es la arborea. Otra cosa, ¿no? Eso es De algo por qué, interesante. porque es un punto clave para investigar y dedicarle tiempo a este tipo de vegetación, lo que son los árboles, ¿no? Sí. Y pues ya no hubo tiempo, pues... Pero pues es... Lo vamos a... Lo bueno es que esto da chance para tener más temas de Obviamente conversación. va a regresar el Aquí va a estar el Chemita. Chemita, más Igual y para la seguido. próxima, que esté el Juanito y el Juanito Chemita. también. Sí. Y Sí, pues, porque hay especies precisamente no se conoce tanto, o salvo el proyecto que sacó el nuevo de los hongos para modelos, la biodiversidad de hongos para modelos, pero no habían habido estudios así Del estudio de estado, ¿no? De que Ajá, sí, estudio de estado. de hongos de selva baja, caducifolia, ¿no? Entonces, porque en general, bosque, ¿no? Sí. Yo ya para terminar nada más así de... Pues nomás, de lo que Chemita, con- te comprometemos, ¿no? A sí, a a que que vuelvas a vuelvas. andar Que por bueno, va a acá. venir, va a venir. Ya Sí. saben. O sea, yo Creo que- nada más para terminar mi último comentario es de que es muy importante lo que comentas de que hacer un estudio, al menos, bueno, como hablábamos del estado de Morelos, pero hacer un estudio por municipio para ver qué hay por municipio, o sea, y no irnos Sí. en banda de que Sí, lo que está en un lugar va a estar en el norte del estado, o sea, pero no solamente en Morelos, sino que la banda, o sea, si nos ven de Chihuahua o de otro municipio, que pues, de otro estado, perdón, que pues eso también lo aplique, ¿no? En otro lado o en otro país Sí, o algo supongo así, que de ¿no? hecho Para que sea en algo en general. otra edición de esos estudios de estado tendría que estar esta Sí. información. Y ahorita hablamos Sí. solamente de Morelos, pues es donde No, nos sí, encontramos, los donde conocemos. trabajamos, pero pues yo creo que esto tendría Claro. que aplicar en otro lado, ¿no? O Sí. sea, ya nada más para Sí, terminar. claro. Pues sí. ¿Algo más para ir? Pues nada, o sea, yo me la puse bien rico. Ya estoy y pedo. pues ya comprometimos a Chemita, Sí, sí, Sí. sí. a Juanito. Juanito. Y Claro. pues un gusto tenerte de vuelta aquí en vivo y a todo color, Y a todo Chemita. color. Sí, sí, sí. Pues claro que sí, vamos a seguir trabajando y obviamente es bueno que toda esa información la podemos transmitir, ¿no? Sí, Y sí. para que la gente que nos escucha o nos ve pueda tener ideas también, ya sea gente que tiene que ver con cuestiones biológicas o gente que solamente tiene interés. Sí, como claro. Ah, huevo, sí, ¿No? sí, sí, sí. Pues nos vamos, ¿no? Ya. Creo que Nos ya. fuimos. Ya está, entonces amigos, sintonizos el próximo viernes, ya saben, like, suscribirse, compartir, comentar, Naturaleza con Juan, Naturaleza Carne de con los Juan, Dioses, ahí en León la una Chapatín banda. también, León una banda que anda. ¿Qué más? Síganos en Pues, YouTube y los también a Juan, patrocinadores. que ya Juanita ya está sacando videos también ahí en YouTube. Sí, ¿estás produciendo más hongos, no, Juanito? No, ahorita no tanto, ¿No? estoy en bueno, sí, pero otro rollo, pero sí voy a hacer. Pues hagan sus pedidos ahí de micelios de Pleurotus, ya ahí para que estén apartados. León una banda, síganlos, escuchen sus rolas, lleva 2 sencillas. Buenísimo. Y pues aquí andamos, banda. Salud. Cámara, banda. Eso es Tomen todo, agua eso es para la todo, cruda. eso es todo, amigos. Y si pueden, echen agua, cara. Que ayuda. Sobres. ¡Pinche gobierno puto!